vamos a hablar sobre elementos de la base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Muchas veces estos datos comienzan con una lista de una hoja de cálculo o un programa de procesamiento de texto. A medida que la lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es más difícil comprender los datos en forma de lista, y los métodos de búsqueda o extracción de subconjunto de datos para revisión son limitados. Una vez que estos problemas empiezan a aparecer, es una buena idea de transferir estos datos a una base de datos creada con un sistema de administración de datos, como Access. ¿Qué puede hacer Access? Puede agregar nuevos datos a una base de datos, como un nuevo artículo en un inventario. Puede modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación actual de un artículo. Puede eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se descarta. Puede organizar y ver los datos de diferentes formas. Puede compartir los datos con otras personas mediante informes, correo electrónico o cualquier otro sitio. Sistema de gestión de base de datos. Mientras la gestión de base de datos es una serie de buenas prácticas, un sistema de gestión de base de datos se refiere a un sistema definido por software que gestiona base de datos. Entre los sistemas de gestión de base de datos más comunes se encuentra Microsoft Access, FileMaker Pro. En estos sistemas los usuarios tienen control sobre los datos de un sistema de datos. Pueden leer, actualizar y crear y eliminar según sus necesidades. Un sistema de gestión de base de datos se comporta como una interfaz ofreciendo a los usuarios finales acceso a su base de datos y permitiéndoles organizar y acceder a los datos según sea necesario. Los sistemas de gestión de base de datos pueden clasificarse en varios tipos. Un sistema centralizado en que los datos residen en una única ubicación y los usuarios pueden acceder a dicha ubicación para manipular los datos. Un sistema distribuido en el que los datos residen en varios nodos. Un sistema federado capaz de suministrar datos sin duplicación de datos fuente. Esta categoría a su vez puede dividirse en dos subcategorías. Una base de datos de acoplamiento libre que requiere acceso a otra base de datos de componente. Un base de datos de acoplamiento estrecho que utiliza procesamientos independientes para trabajar en un sistema federado. Base de datos estáticas. Una base de datos estáticas es aquella cuya función principal es el almacenamiento y registro de datos, es decir, guarda información que no se va a modificar ni editar con el tiempo. Se trata de un tipo de base de datos de solo lectura. Su implementación se suele realizar con el objetivo de registrar datos históricos para poder comparar su evolución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se puede crear una base de datos con las ventas totales de una categoría de productos durante una serie de meses para comparar la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. Base de datos dinámicas. Una base de datos dinámicas es aquella en la que almacena datos que pueden variar con el paso del tiempo, puede adecuarse en datos cambiantes. Las bases dinámicas permiten realizar operaciones de edición, actualización y borrado de información. Por ejemplo, tenemos una tienda online que tiene una base de datos con productos y respectivos precios. Se necesitará que sea una base de datos dinámica, ya que el precio de cada producto es susceptible de variar con el tiempo. Base de datos bibliográficas. Las bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc., que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Las bases de datos documentos o bibliográficas contienen información sobre documentos, es decir, referencias a documentos, pero también muchas de ellas contienen los textos completos de esos documentos, generalmente en formato PDF.
base de datos, texto completo. La definición de base de datos del texto completo nos dice que son bases de datos que contienen los textos completos de libros, revistas, periódicos, tesis, etc. Es decir, son aquellas bases de datos en las que podemos acceder en línea directamente a las fuentes primarias para leerlas, descargarlas o imprimirlas, a diferencia de las bases de datos bibliográficas que solo nos indican dónde encontrar la fuente que estamos buscando. Directorios. Los directorios son parecidos a las bases de datos estáticas y se refieren a índices donde es posible encontrar información rápida como las guías telefónicas. Se pueden subclasificar en directorios empresariales para contactar empresas, como en el caso de páginas amarillas, o directorios personales. Base de datos autónomas. Una base de datos autónoma es una base de datos en la nube que utiliza el aprendizaje automático para automatizar el ajuste, la seguridad, las copias de seguridad y las actualizaciones en base de datos, así como otras tareas de gestión rutinarias que siempre han estado a cargo de los administradores de base de datos, a diferencia de una base de datos convencional. Una base de datos autónoma realiza todas estas tareas y mucho más sin intervención humana. ¿Por qué usar una base de datos autónoma? Las bases de datos almacenan información empresarial crítica y son esenciales para el funcionamiento eficiente de los organismos modernos. Los bases de datos a menudo están sobrecargados con la gestión y el mantenimiento de las bases de datos, tareas manuales que exigen mucho tiempo. En ocasiones, las exigencias de las cargas de trabajo actuales provocan el error de las bases de datos, lo que puede tener un impacto catastrófico en el tiempo de actividad, el rendimiento y la seguridad. Bueno, eso sería todo por hoy.